Les invitamos a escuchar Santos en el Claustro, dirigido por Fray Santiago Cantera y conducido hoy por Margarita Cantera. Queridos oyentes de Radio María, bienvenidos al programa Santos en el Claustro, en el que mi hermano Santiago y yo queremos acercar a los hombres de nuestro tiempo el ejemplo de tantos monjes y monjas que a lo largo de los siglos han alcanzado la santidad en su vida retirada de oración y sacrificio en el claustro de los monasterios. El 29 de octubre de 2005, el Papa Benedicto XVI proclamaba beatos a 8 mártires de la persecución religiosa sufrida en España en 1936 bajo el gobierno del Frente Popular. Eran 7 sacerdotes de la diócesis de Urgel, asesinados el 13 de agosto de 1936, y María de los Ángeles Ginard Martí, religiosa de las Hermanas Celadoras del Culto Eucarístico, ejecutada en la dehesa de la Villa de Madrid la noche del 26 de agosto de ese mismo año 1936. Era la primera beatificación de mártires españoles realizada el pontificado del Papa Benedicto XVI, cuyas reliquias veneró al acabar la ceremonia, al tiempo que exaltaba el ejemplo de amor al sacerdocio y a la vida religiosa de los nuevos beatos. De la hermana María de los Ángeles destacó cómo, entregada totalmente al Señor en la vida religiosa, dedicaba largas horas a la adoración del Santísimo Sacramento, sin descuidar su servicio a la comunidad. Así se fue preparando para ofrecer su vida como expresión suprema de amor a Cristo. Estos nuevos beatos, continuaba, son para todos nosotros un ejemplo vivo de identidad sacerdotal y de consagración religiosa. Demos gracias a Dios por el gran don de estos testigos heroicos de la fe. Y efectivamente, eso debemos hacer, agradecer a Dios estos testimonios de amor incondicional al amor de los amores, y encomendarnos a ellos para que en nuestras actuales circunstancias sepamos ser como ellos, testigos del amor de Dios. Además, encomendémonos a nuestros mártires para que en el momento que Dios establezca alcance la gloria de la canonización. La vida de la religiosa a la que hoy nos vamos a acercar, narrada con brevedad y entusiasmo por el sacerdote dominico Crescencio Palomo, es, como él afirma, una vida sencilla, nacida en una familia cristiana, entregada al trabajo en su juventud y consagrada a la adoración eucarística en su vida religiosa, hasta dar testimonio de su condición en el martirio. María de los Ángeles nació el 3 de abril de 1894 en la villa mallorquina de Luz Mayor, siendo la tercera de los 9 hijos del matrimonio formado por Sebastián Ginard y Margarita María Martí, ambos nacidos en la isla de Mallorca. Bautizada 2 días después del nacimiento, recibió los nombres de Ángela Benita Sebastiana Margarita. Su padre se había incorporado al ejército y en 1876 pasó a la Guardia Civil, donde alcanzó el grado de capitán. Tuvo que retirarse en 1905 por enfermedad y recibió en su carrera diversos reconocimientos y condecoraciones por su valor en el servicio. Casó en 1891 con Margarita Martí, tras un primer matrimonio del que enviudó pronto y del que tuvo una hija. Al retirarse del servicio de la Guardia Civil, se trasladó desde Las Palmas de Gran Canaria, donde Ángela vivió unos años, a Binissalem, el pueblo natal de su segunda esposa, la madre de nuestra beata, donde permanecieron bajo la ayuda de sus suegros hasta que estos fallecieron. En ese momento, la familia, ya numerosa, se trasladó a Palma de Mallorca, y allí las 3 hijas mayores empezaron a trabajar en su propio domicilio con labores de bordado y confección de sombreros de señora, consiguiendo unos ingresos suficientes para, junto con la no muy elevada pensión del padre, mantener a la familia. De su infancia conocemos su vida austera y plenamente familiar, así como la cuidada formación religiosa imprimida por sus padres. Podemos destacar como detalle que la madre tenía 2 hermanas religiosas, una jerónima y otra trinitaria, y Ángela la acompañaba con frecuencia cuando las visitaba. Indudablemente, esto ayudó a despertar a la niña el amor por la vida religiosa, junto con una asidua práctica sacramental, que en su caso se plasma en la recepción del sacramento de la confirmación al año de nacer y de la primera comunión en 1905, cuando tenía 11 años. Sus hermanas destacaban de ella su carácter alegre y cariñoso, así como su temprana afición a la lectura de la vida de los primeros mártires, mostrando pronto sus deseos de ser monja. Residiendo en Palma de Mallorca, compatibilizaba perfectamente
su intensa vida de piedad con su trabajo como bordadora, en el que mostraba una gran habilidad, la atención a algunas tareas domésticas y la ayuda en el cuidado de sus hermanos menores. De su religiosidad destacó siempre de manera especial su devoción eucarística y su piedad mariana, que indudablemente orientaron la elección de su consagración religiosa, como veremos. Por esa temprana inclinación a la vida religiosa, procuraba evitar las diversiones y coquetería propias de la edad juvenil, prefiriendo quedarse en casa, cuidando de sus hermanos, a los que enseñaba a rezar y contaba la historia sagrada y la vida de los mártires. Recordaba una de sus hermanas cómo les hablaba de la felicidad de morir por Jesucristo confesando la fe, y hasta del deseo del martirio. Cuando tenía unos 20 años, expuso su deseo de ingresar en el monasterio de Jerónimas de San Bartolomé de Inca, en Mallorca, donde tenía una tía. Pero aceptó la propuesta de los padres de retrasar su ingreso hasta que para que siguiera aportando un dinero necesario todavía en su casa. Finalmente, en 1921, entró en el Instituto de las Hermanas Celadoras del Culto Eucarístico. Esta institución había sido fundada en 1902 en Mallorca y sus religiosas se consagraban a la adoración a Jesús sacramentado y al culto eucarístico. En 2010 se fusionó con las misioneras del Santísimo Sacramento y María Inmaculada. Fue admitida la solicitud de ingreso de Ángela con dispensa por no poder aportar toda la dote establecida para ello. Contó en todo momento con el apoyo del que fue su director durante muchos años, don Vicente Gran y Bordoy, párroco de la Iglesia de la Santísima Trinidad de Palma. Y así ingresó en el postulantado el 26 de noviembre de 1921, tras la despedida vivida en su casa de la manera que describió una de sus hermanas. El día que se fue al convento, nuestra despedida fue muy alegre. Éramos 7 hermanas e hicimos un corro en el comedor. Cantábamos una y otra vez despidiendo a mi hermana Ángela, y ella se reía una y otra vez. Después mi madre le dijo que si quería volver, que volviese. Ella decía: ¡qué barbaridad! Eso nunca. Tras los 6 meses de postulantado, fue admitida para ingresar en el noviciado y vestir el hábito, acto que se realizó el 27 de mayo de 1922, cambiando ligeramente su nombre por el de María de los Ángeles. También el año de noviciado lo superó sin problema, siendo aceptada por unanimidad a la profesión religiosa, realizando la temporal por 3 años el 28 de mayo de 1923. Siguiendo el testimonio de sus hermanas del monasterio, sabemos que era una religiosa muy ejemplar, abierta y cordial, caracterizándose por su sencillez, piedad y sobre todo por la obediencia y docilidad en aceptar los cargos y trabajos que sus superioras disponían. Era también muy atenta al culto eucarístico, tenía muy cuidada la capilla y organizaba actos litúrgicos a los que las religiosas asistían con gusto y admiración. También sus familiares comprobaban en sus frecuentes visitas a María de los Ángeles la alegría que tenía en su vida conventual, siendo realmente representativa y ejemplar de ello la respuesta que dio a su madre cuando le preguntó si era feliz. Le contestó afirmativamente, comentó una de sus hermanas, diciéndole que la vida religiosa lo único que le daba algo que sufrir era el tener que convivir con personas de diferentes caracteres, pero al pensar que lo hacía por Cristo, esto se le hacía muy llevadero. La confianza en torno a ella se afianzó en sus hermanas de convento, como demuestra el hecho de que en 1926 fuese destinada a Madrid con el cargo de procuradora, incluso sin haber cumplido los 3 años de su profesión temporal. En este cargo tuvo que encargarse, entre otras cosas, de completar la compra y pago de las nuevas fincas para ampliar el convento, así como la realización de las obras de la capilla y acomodación de las dependencias donde iban a residir las religiosas. Permaneció en el cargo hasta septiembre de 1929, renovando los votos temporales por otros 3 años al poco de llegar a Madrid. Para realizar la profesión definitiva, los votos perpetuos, se trasladó a Palma de Mallorca en marzo de 1929, realizando dicha profesión el 28 de mayo. Al poco tiempo fue destinada a la Casa de Barcelona, siendo designada en septiembre de 1930 primera consejera de esa comunidad.
2 años más tarde fue destinada a Madrid, con el cargo de consejera. Posteriormente sería designada procuradora, cargo que ejerció hasta su muerte, destacando a las monjas la buena gestión que supo llevar a cabo en todo momento, siendo además modélica en la observancia de la vida religiosa, como refleja este testimonio. Llevaba muy bien los actos de comunidad, como buena religiosa, y se veía en ella el cumplimiento de sus obligaciones, que llevan a vivir el estado de perfección religiosa. Hacemos en este momento una breve pausa para escuchar el himno eucarístico Adoro te devote, cantado por el grupo chileno Canto Católico, como homenaje a la profunda devoción eucarística de nuestra Beata.
totum mundum quita omniscere. Tras escuchar el Adoro te devote, retomamos la narración de la vida de la beata María de los Ángeles Guinard. Su biógrafo, el padre Crescencio Palomo, resalta que este buen cumplimiento de las obligaciones de su cargo, combinado con la observancia religiosa, es un reflejo de sus cualidades humanas, pero, de manera especial, de su vida interior, muy acorde con la consagración a Dios en la vida religiosa. Estando siempre dispuesta a obedecer a sus superioras en sus mandatos, porque veía en ellos un reflejo de la voz de Dios. Por ello, añade, en su servicio, dominaba lo divino, lo sobrenatural, la santidad que le pedía Jesús por haberle dado gratuitamente el don del estado religioso. Y ella, como esposa fiel, no quería negarle nada. Todo esto estaba combinado con sus trabajos vinculados al culto eucarístico, propios del instituto al que pertenecía. Bordaba con gran mimo y cuidado los ornamentos para el culto. Amasaba y preparaba el pan para la Eucaristía. Se ocupaba de los servicios de la comunidad y de manera especial se entregaba a la adoración del Santísimo Sacramento, el verdadero centro de su vida y de su vocación. Esta dedicación a la oración y adoración eran su forma de vida y se mantuvo en medio del ambiente de odio contra la Iglesia y la fe católica que se difundía por España desde la proclamación de la Segunda República, que empezó en mayo de 1931 por la quema de conventos y otros edificios religiosos. Estaba entonces María de los Ángeles en la casa del instituto en la calle Blanca de Navarra de Madrid, y la situación empeoró desde febrero de 1936, de modo que ante los ataques a otros edificios cercanos, alguna noche las religiosas salieron del convento, como comunicaba María de los Ángeles a la Madre General el 14 de marzo. Esta noche no dormimos en casa, porque nos dijeron que este barrio estaba en mucho peligro. Incendiaron la Nación, la parroquia de San Luis, la iglesia de los Padres Trinitarios. Se dice que querían encender otras muchas partes. Por aquí la noche muy tranquila y todo el día. Dios quiera que no pase nada. Por esta y otras cartas de fechas cercanas, se puede ver cómo la comunidad vivía en un ambiente de persecución, con miedo por lo que pudiera ocurrir, pero también con paz interior, unidas las religiosas a la voluntad de Dios y muy conscientes de que el martirio podía llegar en cualquier momento. Y para él se preparaban, como muestra de su amor a Dios, intensificando la oración de adoración y reparación al Santísimo Sacramento. Ante el temor mostrado por alguna de sus hermanas del convento, María de los Ángeles las animaba a tranquilizarse porque decía: «Total, ¿qué nos va a pasar? Lo único que nos puede ocurrir es que nos maten». Y en ocasiones añadía: «Pero esto», indicando su anhelo de entrega a Dios por medio del martirio. Finalmente, entre el 20 o 22 de julio, y como tuvieron que hacer en todas las comunidades que quedaron en la zona dominada por el Frente Popular, las monjas salieron del convento vestidas de seglares, tras haber puesto a salvo los ornamentos sagrados y, lo más importante, al Señor sacramentado. Habían buscado para ser alojadas casas de amigos no muy lejanas del convento, y la superiora había tenido la precaución de repartir el dinero a tres religiosas para que, en la dispersión, las hermanas pudieran acudir a algunas de ellas si lo necesitaban. Pese a estar ya muy organizadas para la salida del convento, esta al final fue un tanto precipitada, pues el portero de la cercana casa de Montesquinza 26 les avisó de la inminente llegada de los milicianos con objeto de detenerlas. El propio portero las acogió en su casa,
hasta poder distribuirse por las que habían acordado previamente. La confianza que tenían en este portero, don Julián, se refleja en que le confiaron muchos de los objetos sagrados, que él entregó a otras personas para evitar su robo. También disponía de las llaves del convento, por si era necesario que las avisase de algún peligro en cualquier momento del día o de la noche. Sor María de los Ángeles fue acogida por un matrimonio en una cercana casa de la calle Montesquinza 24, y desde ella pudo ver la profanación de los edificios y de las imágenes y otros objetos religiosos que no habían podido sacar o esconder. En la misma casa, aunque en otro piso, se refugió otra hermana, Sor Esperanza, que se trasladaría al poco tiempo a una pensión porque la señora que la acogía temía, con razón, que el portero la delatase por amparar a una monja. Esto salvó a Sor Esperanza, porque efectivamente el 25 de agosto, por denuncia de este portero, se presentaron unos milicianos de la FAI a buscar a las dos religiosas. A Sor Esperanza ya no la encontraron, pero sí a Sor María de los Ángeles, que no tuvo oportunidad de marchar a otro lugar más seguro. Según los testigos, no se opuso a la detención. Incluso se encaró con los milicianos cuando quisieron arrestar con ella a una hermana de la dueña de la vivienda, tomándola por la otra monja que buscaban. Nuestra beata les dijo que la otra monja ya no estaba allí y que la única monja era ella, que dejasen libre a aquella señora. Y su firmeza lo logró, al tiempo que ratificaba su afirmación de su condición religiosa, sabiendo bien cuál era el destino que la llevaban precisamente por esa condición de monja. Otra muestra de su serenidad e inteligencia fue solicitar a los milicianos permiso para quitarse el delantal que llevaba puesto. Se lo quitó con cuidado, lo dobló y lo entregó a la dueña de la casa. En un bolsillo tenía las 25.000 pesetas de la comunidad que la superiora le entregó, como dije antes. Así pudo salvar parte del patrimonio de las religiosas. Tras ello, Sor María de los Ángeles fue conducida a la temida Checa de Bellas Artes, lugar de tortura y paso previo a la ejecución de muchos inocentes. Una checa que, como detalle, era frecuentada por el escritor Rafael Alberti, comunista. A partir de este momento se acabaron las noticias sobre ella. Sus compañeras sospechaban con razón que había sido asesinada en uno de esos tristemente famosos paseos que los milicianos de los diversos componentes del Frente Popular utilizaban para asesinar a los no afectos, o incluso a sus enemigos internos. No pudieron localizarla ni los depósitos de cadáveres, ni las listas de las diversas checas que funcionaban en Madrid, vinculadas a los diversos grupos afectos al Frente Popular, como el PSOE, el Partido Comunista, la FAI, el PNV y otros. Y esa certidumbre sobre el trágico destino de la religiosa, pero al tiempo la falta de confirmación del mismo, se mantuvo hasta que en 1940 pudieron localizar 2 fotografías de su cadáver depositadas en el Ministerio de la Gobernación, señalando como lugar de ejecución la dehesa de la villa. La descripción de la ropa que llevaba ratificó su identidad. Por la fecha en que se depositó el cadáver, parece que fue asesinada al día siguiente de su detención, la noche del 26 de agosto de 1936. Localizado el cadáver, fue trasladado al panteón que el Instituto de las Celadoras tiene en el cementerio de Nuestra Señora de la Almudena. Cuando en 1985 se empezaron los trámites para la canonización, sus restos fueron trasladados al convento de la calle Blanca de Navarra, donde vivía nuestra religiosa en el momento de su detención. Finalmente, en febrero de 2005, ya en vista de la beatificación, se depositaron en la iglesia capilla del convento. El proceso de beatificación culminó en su fase diocesana en 1990. El 24 de abril de 2005, como he dicho al principio, se celebró en la Plaza de San Pedro del Vaticano la ceremonia de beatificación de María de los Ángeles Ginard, mártir de la fe. El decreto sobre el martirio comienza así: todo lo que pueden hacer a nosotras es matarnos. Con estas importantes palabras, dirigidas a los que le advertían del peligro de muerte, la sierva de Dios, María de los Ángeles Ginard Martí, se mostró unida íntimamente al precepto del Divino Redentor,
que aconseja que no temamos a los que pueden matar el cuerpo. En efecto, inundada de la gracia divina, confesó con decisión a sus asesinos que ella había profesado como religiosa, y adelantándose a su deseo claramente manifestado, consiguió la palma del martirio. El padre Crescencio Palomo termina su breve biografía recordando la sentencia de Tertuliano: la sangre derramada es semilla de nuevos cristianos. La festividad de la Beata se celebra el 30 de agosto. Que el ejemplo de la Beata María de los Ángeles Ginard, hermana celadora del culto eucarístico y mártir, nos fortalezca en la fe y nos mueva a amar más a nuestro Señor, de manera especial a adorar su presencia real en la Eucaristía. Les recuerdo que pueden volver a escuchar este programa en el podcast y ponerse en contacto por escrito con nosotros en el correo electrónico santosenelclaustro@radiomaria.es. Que el Señor, por intercesión de la Beata María de los Ángeles Ginard Martí, les bendiga. Han escuchado en Radio María Santos en el Claustro, dirigido por Fray Santiago Cantera y conducido hoy por Margarita Cantera.